Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy, pero muy bien. Bendecidos en victoria y mejor que nunca. Hoy vamos a compartir el libro de Mentor de Mentores de la saga de Secretos Revelados y nos corresponde la lectura de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Hazte esa pregunta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios? Y esa es la lectura que hoy les traigo. Dios. Y nos dice así. Max Lugan es conocido como el niño más inteligente del mundo y ha sorprendido al mundo entero con destacados puntos de vista sobre el universo y la física cuántica. Él es un admirador de Nikola Tesla y su trabajo y tiene en vilo a todo el panorama científico como uno de los futuros genios de la humanidad. Hace poco habló de su visión de Dios y sus declaraciones sorprendieron a toda la comunidad científica. En una entrevista realizada por Richard Greene, Lujan dijo: Dios está en todos lados, pero no a través de la fe, sino a través de las vibraciones. Se pueden aplicar las leyes de la física cuántica y astrofísica para comprobar lo dicho en la Biblia. Dijo que las personas creen que Dios es un señor sentado en una nube que controla el universo y crea toda la vida. No es una persona ni un ser divino, sino que es una forma de energía. Dios es otra forma de energía. De hecho, es pura energía en sí mismo. Para Luján, Dios no es un ser con aspecto humano. No es alguien, sino algo, una forma de energía que crea todo. Lo es todo y está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Está en nosotros, fluye a través de nosotros y entre nosotros. No es alguien, no es algo, es todo. Incluso él dice que tal vez los que escribieron la Biblia eran físicos cuánticos muy avanzados para su época y solo querían decirle a la gente que vivía hace mucho tiempo que existe todo en un mundo cuántico. Pero la educación de esa época no era muy avanzada y creo que ellos quisieron simplificar la física cuántica en algo que un niño pudiera entender. Luján no solo trata el tema de Dios, sino también la cuestión de la muerte. Él dice que cuando se le pregunta si hay vida después de la muerte, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, nosotros somos energía pura. Y cuando nosotros desencarnamos, que es cuando se le llamamos morir, cuando nos morimos, pues nuestro cuerpo solo se está transformando porque es energía. Entonces no se muere, solo se transforma, ¿verdad? Porque somos energía. No existe la muerte porque somos energía y no se puede destruir, solo transformarse. O sea, nosotros nos transformamos, no nos morimos ni nos destruimos. Bueno, cuando yo era pequeño ya sentía todas esas cosas, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Y además el propio entorno lo negaba. El psiquiatra Carl Jung lo explicó muy bien cuando dijo: de niño me sentía solo y todavía me siento así, porque sé cosas e insinuó cosas que otros parecen no conocer.
y la mayoría no quieren saberlas. La soledad no consiste en no tener personas alrededor, sino en poder comunicar las cosas que a uno le parecen importantes o de callar ciertos puntos de vista que otros encuentran inadmisibles. Sentirse solo es un signo de despertar de la conciencia. La sociedad te hace pensar que o bien tienes que ser religioso si quieres entender a Dios y la Biblia, o bien debes ser ateo y no creer en ninguna de estas tonterías. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con la gente que piensa como yo? Y si no queremos renunciar a Dios, pero queremos ser religiosos, al fin y al cabo, ¿no es lo que enseñaba Jesús? Él estaba en contra de las iglesias, de los lugares de culto, de la religión. En el Evangelio de los Exenios no decía que para llegar al Padre antes teníamos que pasar por la Madre. Eso hacía él. Buscaba al Padre, a Dios, a esa energía y lo buscaba en la Madre naturaleza. ¿O leíste algún pasaje de la Biblia donde Jesús entró en algún templo a orar? Él siempre iba al campo o a las montañas, a la sombra de los olivos, y desde ahí conectaba con su energía que él llamaba Padre, para conectar con Dios en soledad y en la naturaleza. Creo que debemos seguir abriendo la mente para llegar a esa verdad de la que Jesús hablaba. Porque aún hoy en día ni los cristianos seguidores de Jesús el Cristo han entendido bien el mensaje. Si pones dentro de un bote a 100 hormigas blancas y 100 hormigas negras, ellas conviven perfectamente. Pero si alguien agita el bote, las hormigas se mezclan y las blancas creen que las negras las atacan y viceversa. Lo mismo ocurre en nuestra sociedad. Cristianos contra judíos, judíos contra musulmanes, budistas contra hinduistas, religiosos contra ateos, blancos contra negros, heterosexuales contra gays, mujeres contra hombres, pobres contra los ricos, derechas contra izquierda, etc. Quizás deberíamos dejar de pelearnos entre nosotros y girarnos contra aquellos que están agitando el bote. El enemigo es quien nos hace enemigos. ¿Ok? Hasta aquí es esa lectura. Vamos a seguir con la siguiente. También es muy cortita y se llama Tus verdaderas capacidades. Y nos dice así. El terreno de Dios, la Biblia, la espiritualidad, no le pertenecen a nadie, sino que están dentro de cada uno de nosotros. Las verdaderas capacidades del ser humano todavía no se conocen y desde luego que la mayor parte de la población todavía sigue dormida. Esas capacidades han sido estudiadas por los gobiernos de todo el mundo y ocultadas a las masas con el único propósito de ser más poderosos. La mayoría de las investigaciones pertenecen al ámbito militar, pero se han desclasificado algunos estudios, dejando entrever que lo que en la Biblia se explica, los milagros, los hechos, las hazañas, son más que posibles. Por ejemplo, en la página de la web de la CIA, Central Intelligence, dentro de la carpeta Stargate, se habla de los experimentos de visión remota realizados por la Academia China de Ciencia Somática. Entre todos esos experimentos destacan los realizados en 1990, en los que una niña llamada Little G tenía una habilidad conocida como escritura parapsicológica.
con la que podía escribir solo con el pensamiento, rompiendo la barrera del espacio. Es decir, materializaba tinta escrita en su folio de papel a unos metros de distancia. No encontraron ninguna explicación científica, con lo que el informe nombra una fuerza que no se podía medir relacionada con la escritura. La ciencia no encuentra explicación utilizando sus métodos. ¿Significa eso entonces que lo que hizo Little G no existe? Claro que sí, existe. No podemos dejar en manos de la ciencia todas nuestras creencias o estaremos limitados por las propias mentes que la controlan. La ciencia está limitada por las mentes de los científicos. Si Little G podía escribir a distancia solo con el poder de la mente, significa que realmente la mente puede afectar a la materia. Ella imaginaba en su mente el bolígrafo y después el papel donde quería escribir y se manifestaba de forma instantánea la tinta en el papel. En otro experimento se estudió a una mujer llamada Lisauro, que tenía la capacidad de devolver hojas de árbol rotas a su estado original. Los científicos acogieron una hoja rota, la pusieron en las manos de Lee y al cabo de un rato, después de sentir algo, la chica había devuelto la hoja a su estado original, sin ningún signo que hubiera estado rota o nada por el estilo. Después de observarla con el microscopio, se dieron cuenta de que Lee había conseguido unir las venas de la hoja, reconectándolas de nuevo, y prácticamente todas las secciones estaban como si nunca se hubieran roto. Solo se observaba en algunos puntos muy pequeños. Lee tenía distintas capacidades, como restaurar la materia que había sido alterada, pero también otras como reconocer formas con su oído, transferir pensamientos, sensibilidad remota y la capacidad de ver dentro del cuerpo humano. Había muchos más documentos desclasificados, como el del 6 de abril del 2000, que se titulaba Investigación sobre la capacidad paranormal de romper las barreras espaciales, que hicieron en un instituto de medicina aeroespacial en Beijing. Aparecían imágenes en video y fotos en las que se veía el momento en el que se rompía la barrera espacial de las 3 dimensiones. Lo que se hacía era introducir objetos en las botellas de cristal cerradas, o sea, teletransportaban los elementos al interior de los recipientes. Los científicos determinaban que todos los experimentos eran reales, porque no podían explicar cómo sucedían las cosas. Aquí podemos ver los límites de la ciencia en lo que tanto se confía. Y precisamente la propia ciencia es la barrera para el gran avance de la humanidad. Para ellos, si algo no está demostrado científicamente, entonces no existe. Es decir, ninguno de estos niños son capacidades especiales, podría existir según ellos. La ciencia va lenta en su comprensión de nuestras capacidades. No la esperes. Adelante, obra milagros en tu vida, aunque nadie se explique cómo lo haces. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Vamos a seguir aprendiendo, compartiendo para ir creciendo juntos. Me encanta compartir con ustedes toda esta sabiduría de estos libros, que viene en estos libros, que nos hace creer en nosotros, nos hace trabajar nuestras creencias, nos hace ver la vida de diferentes maneras. A mí el leer me despierta
me despierta muchos panoramas, me despierta infinitas posibilidades, el, se abre el sistema de reticulación articular que me, mm, me ayuda a mirar oportunidades, me ayuda a mirar circunstancias más bonitas en mi vida. Entonces, pues eso es lo que yo quiero transmitirle al mundo, la sabiduría que hay en los libros, en otras herramientas que podemos implementar. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Nos seguimos viendo y leyendo. Hasta pronto. Chao, chao.